Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Guardia, el podcast para gente como tú y como yo, de gente cercana que viven o han vivido fuera. ¿Cuál es su país de origen? ¿Qué les ha llevado a vivir en el extranjero? ¿Y cuáles son sus siguientes destinos? Entre muchas otras cosas. Ya disponible. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Guardia. Hoy con mis amigas Paula y Cata, azafatas de vuelo, y en breves se presentarán y nos dirán quiénes son. Así que, Paula. Vale, pues nada, me llamo Paula, tengo 26 años y soy de Pamplona. Yo soy Cata, tengo 21 y soy de Madrid. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo fuera? Un año y medio, desde febrero de 2023. ¿Y en tu caso? Yo desde 2029. Vale. O sea, sí que volví durante 4 o 5 meses a casa, pero Llevas non-stop 5 añitos. sí. Vale, ¿qué países? Yo estuve en Emiratos Árabes, concretamente en Dubái, luego Bélgica y ahora Praga. Bueno, y estuve un par de meses en Inglaterra también. Yo he estado un año en Bélgica y ahora pues llevamos tres meses en Praga, en República Checa. Soy de España, entonces vosotras habéis estudiado ahí. ¿Hasta qué tipo de educación llegasteis y qué se necesita para ser azafata? Yo hice bachiller y luego hice un grado superior, que no tiene nada que ver con lo que estoy trabajando ahora, pero bueno. Y de hecho, como para ser azafata tampoco te piden, depende de la compañía, pero normalmente estudios básicos, hay alguna en España que sí que pide, por ejemplo, bachiller, o si no, pues grado superior, pero en principio no piden mucho. Básicos, sí. Sí. Yo hice hasta primero bachillerato, lo dejé, me metí a un grado medio y nada, luego estaba año sabático y pues me surgió lo de Ryanair y aparecí ahí, pero no tengo más estudios aparte de eso. Porque Ryanair, como comentábamos, es una cosa que cuando tú les buscas o encuentras la oferta de trabajo, ellos mismos te forman. No necesitas una formación anterior. Exacto. O sea, hay mucho debate con esto dentro de España y Portugal sobre todo, porque en otros países no está tan de moda, por así decirlo. Y es que en España y en Portugal te forman agencias como Air Hostess o otras muchas para ser azafata. Son cursos que cuestan entre 2.500 y 5.000 euros y te forman durante varios meses incluso, pero realmente es para tener tu licencia, la cual no es necesaria como tal porque hay líneas como Ryanair, otras líneas como en la que estamos ahora, Smartwings, que es de República Checa, no te exigen tener la licencia previamente, sino que ellos te forman en un curso intensivo de normalmente son 7 semanas más o menos y te dan ellos la licencia. Entonces realmente ese curso no hace falta, aunque hay mucha gente que opta por hacerlo porque sí que es verdad que es como mucho más extenso en cuanto a conocimientos. ¿Y sirve para más aerolíneas? Es decir, ¿el de Ryanair te sirve para otras posteriori o no? Sí. Normalmente sí, hay algunas que igual no te lo aceptan porque sí que te piden otra cosa, pero normalmente te sirve para casi todas. O sea, la cosa es, lo que te da Ryanair y cualquier aerolínea que te forme es primero te dan la licencia como tal, que es una licencia europea. O sea, tú puedes operar dentro de toda Europa con esa licencia. Entonces, esa licencia sí que sirve para cualquier aerolínea. Lo que no sirve para cualquier aerolínea es la formación específica, que es lo que llaman conversion, del tipo de avión que tú vas a operar. Porque, por ejemplo, sí que es verdad que Ryanair opera Boeing 737 y Iberia opera Airbus. Entonces, la licencia como tal te sirve, pero la adaptación específica de los aviones tienes que hacerla específicamente en cada aerolínea. En cada aerolínea. Perfecto. ¿Cuáles son, o cuáles resumiríais, por ejemplo, en el tuyo que llevas más tiempo, los principales motivos por los cuales tú te cambias o tú te mudas de España? Pues a ver, yo también hay que decir que Pamplona es un sitio muy pequeñito, entonces yo me sentía bastante atrapada dentro de lo que es Pamplona, entonces yo desde que era un moco siempre he querido salir. O sea, no sabía que no me iba a quedar en Pamplona. Y me apareció la oportunidad de irme y dije, ¿Te aparece la oportunidad de irte a? Dubái. ¿Cómo ocurre eso? Yo estaba trabajando de camarera en ese momento en Pamplona y me acuerdo que yo acababa de volver de Inglaterra y yo quería volverme a Inglaterra pues porque me gustó un mogollón y me lo pasé muy bien. Y vi que había una entrevista de trabajo de camarera, lo mismo, en Dubái y dije, ¿por qué no? Y me llamaron, me hicieron una prueba de inglés, fui a Barcelona, hice la entrevista y nada, y me llamaron para ir. Y de ahí nunca te has planteado volver a España. Vale.
Vale, no. Vale, perfecto. ¿Y en tu caso? Pues como te he comentado antes, estaba en año sabático y sí que es verdad que yo tenía pensado estudiar un grado superior, pero pues eso, estaba trabajando en la discoteca tal y tenía muchas compañeras que eran de hecho azafatas de vuelo y que usaban lo de la discoteca como trabajo secundario y me picó la curiosidad. Y hablando con varias gente que conozco que trabaja en el mundillo, tanto instructores de azafatos y de pilotos como azafatas, dije tal, pues igual me interesa hacer el curso y todos me dijeron que hacer el curso lo que ellos consideraban era una tontería, que aplicase directamente a una aerolínea como Ryanair, por ejemplo, que en ese momento tenía puertas abiertas. Y pues nada, apliqué y durante la entrevista unas cosas que te preguntan, no sé si te lo preguntaron, pero es ¿dónde te gustaría estar basada? Y yo literalmente mi respuesta fue mándame donde quieras, menos en España, Vale. porque necesitaba salir de España. Vale, solamente nosotros, o la gente que no trabaja en el mundo, es como azafata o azafato, pilota, lo que sea, en el aire todo el día. ¿Qué es lo más estresante de serlo y qué es lo más gratificante de serlo? Lo más estresante es el momento en el que la gente no entiende por qué le dices en plan, yo qué sé, tienes que poner tu maleta arriba o tienes que poner tu bolso arriba o no tienes que ponerlo arriba. Ese momento de... Sobre todo cuando no te entienden, porque igual no es su idioma, o sea, su primer idioma no es el inglés. Y es como... te lo estoy diciendo no porque a mí me apetezca decírtelo, sino porque hay, obviamente, cosas detrás, tema seguridad para ti, para mí, para todo el mundo que está alrededor tuya. Y hay gente que aún así te lo sigue discutiendo. Que bueno, es lo que hay, ¿no? Y más gratificante, yo diría, básicamente cuando la gente te dice gracias. Cuando la gente es majísima, entiende, por ejemplo, que llevamos 3 horas de retraso y te dice gracias aún así cuando sale del vuelo. O sea, no te pone una cara de asco y te dice es que no entiendo por qué esto. Entonces, para mí es lo que me hace decir, wow, en plan, me gusta mi trabajo, ¿sabes? ¿Retweet? Es que yo mucho más políticamente correcta de lo que yo iba a decir. Te iba a decir, realmente lo que menos me agrada es cuando precisamente hay algún problema como un retraso que nosotras no podemos controlar y que a veces ni siquiera sabemos el por qué es, simplemente pues el avión ha llegado con retraso, por lo que sea, y a nosotros ni siquiera nos lo cuentan. Y lo pagan con nosotros de maneras muy, muy agresivas. Entonces, esa parte obviamente como cualquier trabajo de cara al público, porque no le quito el mérito a ningún trabajo de cara al público porque es todo lo mismo, pues esa parte no. Y lo más gratificante te diría que los descuentos en vuelos como tripulante de cabina son un plus, pero el trabajo en sí del día a día es, pues por ejemplo, cuando viene una familia o una persona que tiene miedo a volar y tú obviamente pues le explicas cómo realmente se vuela un avión, que estás ahí para lo que sea, tal, y te lo agradecen, que se nota en el alma que les has tranquilizado y te dicen en plan, gracias, ¿sabes? Para mí eso es 15 veces mejor. ¿Creéis que habéis cumplido o sea, cuando vosotros entráis como azafatas, tenéis unas expectativas, entiendo, de lo que es ser azafata? Sí. ¿Las habéis cumplido? Yo creo que mis expectativas eran muy diferentes. O sea, yo no sabía exactamente el trabajo como tal, 100% de azafata. Yo para mí era el estar en el avión, servir comida, bebida y ya. Pasa. Claro, a eso, o sea, porque quizá no se ha entendido bien lo que decía yo antes. Claro, yo como pasajero, y justamente a día de hoy que viajo bastante, yo veo azafatas con el carrito, no tengo ni idea de lo que hacéis realmente. Claro. Y por vosotras me he enterado que hay gente que se queda en taquilla, hay gente que hace el check-in, hay gente que hace... A ver, yo, sinceramente, la aviación que conocía, por así decirlo, de como pasajero, era principalmente, por ejemplo, hay líneas como Air Europa. Y en Europa sí que ellos mismos, los zapatos que están en el avión, son los que normalmente están en la mesa del check-in y cosas así. Entonces yo me esperaba mucho hacer eso. Luego, por ejemplo, estamos en Ryanair ahora, que es algo completamente diferente, porque la mayoría de líneas lo tienen separado. Y por esa parte me quedé como un poco, vale. Y por otra parte, me enteré de lo que es el mundo de primeros auxilios, el mundo de seguridad... Todo el mundo de eso, que no tenía ni idea de qué se hacía, y una vez lo empecé a hacer, me sentí como mucho más guay. Sí. O sea, de decir, joder, o sea, estoy aquí y sirvo para algo, ¿sabes? Y realmente no estoy solo pasando con el carrito. Entonces, por esa parte, muy guay, porque como que me siento mucho más válida, por así decirlo, trabajando de azafata, que solo ver a la gente pues pasando el carrito y ya está, sin tener ni idea de lo que hacen detrás. Vale, ¿qué importancia tiene la base y la aerolínea en vuestro trabajo? ¿Económica? Vale. Principalmente, o sea, sí. Cambia radicalmente las condiciones salariales, las condiciones de trabajo como tal, muchísimo, a dónde vueles, el tipo de gente con la que vueles, porque por ejemplo hay aerolíneas como Ryanair
que su tripulación es como un poco mezcla de todos los países. En la aerolínea en la que estamos ahora, en SmartWings, el 90% de los azafatos son solo de República Checa. Y nosotros estamos ahí pues de extranjeros, ¿sabes? Básicamente. Entonces depende mucho también de o sea, lo largos que sean los vuelos que haces. No sé, muchas cosas realmente. Es que cambia completamente una base y una aerolínea radicalmente de todo. Entramos un poco, cambiamos, sacamos tema azafata, volveremos luego. Ahora hablamos un poco de vuestra experiencia fuera, ¿vale? Diferentes, porque al final tú también has estado fuera de Europa y estás en Europa, también estás fuera de Europa. ¿Qué creéis que os ha aportado hasta el día de hoy vivir fuera? ¿Y qué cosas extras os puede aportar en el futuro que no os ha aportado hasta el día de hoy? Yo creo que es mucho más como el abrirte, el saber tratar con gente de fuera, que no es solo gente española, el aprender que no todo el mundo viene de lo mismo, tanto dentro de España y dentro de Europa como fuera. No sé, el conocer culturas, que siempre viene bien, siempre te acaba abriendo muchísimo la mente. No sé, viniendo de una ciudad tan pequeña como Pamplona, creo que me ha abierto muchísimo. Me ha abierto también, soy de Madrid. No, pero sí, o sea, es crecimiento personal en todos los aspectos. El hecho de vivir solo ya es un cambio personal en tu propia ciudad, pues estando fuera, teniendo que hacer amigos desde cero, empezando un trabajo desde cero, en sitios en los que no haces ni el idioma, porque, por ejemplo, en Bélgica, Paula sí que sabe francés, pero yo no sabía francés, estábamos en la parte francesa. Aquí en República Checa no hablamos checo, ¿sabes? O sea, es sobrevivencia pura y dura todos los días. Entonces sí, te abre la mente muchísimo más en muchos aspectos, aparte de hacerte madurar mucho más rápido que en tu propio país. ¿Os veis viviendo fuera el próximo año y os veríais viviendo fuera los próximos 5 años? Sí, o sea, sí a las dos. Yo te diría, si me renuevan, sí. Si no me renuevan el contrato, que son contratos de temporada, entonces puede pasar lo que sea, depende de los contratos que firme la aerolínea con las aerolíneas y tal. Si no me renuevan, volveré a España, a volver a estudiar, pero siempre que acabe de estudiar volveré fuera otra vez. O sea, la cosa es sí seguir fuera de España lo máximo posible, porque las oportunidades que te da vivir fuera de España son... Es que es muy sobre nivel, sí. Sí. O sea, quiero decir, y en vuestro mundo también, es decir, Sí. tanto como, ya yo en general más o menos lo sé, en temas sobre todo más en mi campo, que sé el tema de cómo está el trabajo ahí y aquí, también en temas de zapata y tal, o sea, el tema de aerolíneas y tal, está igual. O sea, a ver, la cosa es, aerolíneas nacionales tienes Iberia, tienes Europa, Vueling, tienes Aerojet, En España también. Ryanair, Bus España, sí. Entonces, no es que falten oportunidades dentro, pero sí que es verdad que no se pone dificultades a un azafato que quiere trabajar fuera. De hecho, es muy fácil siendo azafato trabajar fuera, porque la mayoría de líneas te exigen solo inglés. ¿Sabes? Por ejemplo, EasyJet, Air Baltic o todas estas. Entonces, es muy fácil comparado con otros trabajos, porque, por ejemplo, tú mismo lo sabrás, para marketing, vale, sí, puedes encontrar trabajo fuera, pero a Muchas veces te piden el idioma del país, Claro. porque si es un tema de mercado local, te lo piden. Y siendo azafato, por lo general depende. O sea, si son aerolíneas nacionales, por ejemplo, pues eso, Iberia exige español, ¿sabes? O KLM exige holandés. Lufthansa exige alemán. Vale. Pero sí. ¿Y el español no está bien valorado, o sea, no está bien valorado como segundo idioma o da igual realmente? Da igual. Vale. Hay muchas en las que da igual. Por lo general valoran idiomas extra, da igual cuál sea, ¿sabes? Y hay aerolíneas, por ejemplo, sé que EasyJet te paga un extra por cada idioma que hables, indiferentemente de cuál sea. O sea, te pagaría el mismo extra siendo alemán, que lo habla todo el mundo, haciendo Sí, te he entendido. catalán. Pues, sabía que lo ibas a decir, o sea, que por eso te he parado a tiempo, pero da igual. Vale, una pregunta interesante que me gusta hacer y que la razonemos bien entre los tres es: si creéis que vivir fuera, comparado con alguien que no está viviendo fuera, es decir, que está en Pamplona, que está en Madrid, estamos, me incluyo, más perdidos con nuestros planes de futuro que alguien que sí que está donde debería estar. O sea, es que no lo sé. Yo te diría que no. O sea, dadme vuestras opiniones. Yo creo que perdido como tal no estés fuera o estés aquí, ¿no?
en plan, en casa, vaya. Pero, no sé, es como muy diferente en general. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Yo te diría que es que el estar fuera implica que eres una persona que arriesga, y una persona que arriesga siempre acaba teniendo más claro antes qué quiere y qué no quiere hacer. Por eso es por lo que te diría que estoy menos perdida. Probablemente esté muy perdida, como todo el mundo, ¿no? Vale. Sí. Pero sí que tengo más claro lo que quiero y lo que no quiero en rasgos generales. Y mis amigos que se han quedado en España es como que tienen tantos campos abiertos que su perdición es mucho más amplia. ¿Pero creéis que hay un timing diferente? No, yo creo que es el mismo timing. Sí. De todas maneras, creo que fuera es cuando te das más cuenta de lo que no quieres. Sí. O sea, tanto como lo que quieres y lo que no, es más lo que no que lo que sí quieres. También porque al estar fuera te da la oportunidad de conocer y hablar con mucha otra gente de fuera y compartir muchas experiencias que una persona que se queda dentro de su ciudad o su pueblo o su lo que sea va a hablar con la gente de su ciudad, su pueblo, lo que sea, y ya está, ¿sabes? Entonces, Sí, que no tienes, Es lo que decías, Flores. que no tienes opción el conocimiento se expande. a cosas diferentes. En plan, tienes lo que siempre ha habido y lo que siempre va a haber, y no, en tu cabeza no están opciones diferentes. No, sí, tal cual. Compro idea. Tema familia, ¿vale? Entro un poco. Solo una pregunta que es: en esta situación que vivís fuera, en un momento tenéis que comunicar. Me voy a Dubái, me voy a Bélgica, me han cogido en Ryanair, me han cogido de camarera en Dubái. Bueno. ¿Habéis tenido discusión, charla sobre esto con tu familia y aún no tenéis? Y si os entiende en vuestra situación y vuestras decisiones. Me costó más que lo entendiesen mis amigos a que lo entendiese mi familia. Porque yo tengo la suerte al menos de que en mi familia, toda mi familia es viajera, o sea, mis tíos están cada uno en una parte del mundo, mis primos igual. Entonces, cuando yo les dije a mis padres, me voy, obviamente les dio miedo, pero me vieron tan segura de mí misma y con tantas ganas que dijeron, Vale. tira para adelante, tira para adelante. Mis amigos no lo entendieron tanto, y mi pareja en ese momento menos. Pero bueno, es lo que hay. O sea, yo creo que de mi parte, mi madre siempre sabía que me iba a ir de casa. O sea, creo que desde que tenía 10 años ha sabido que no me iba a quedar en Pamplona mucho tiempo y que la primera oportunidad que tuviera me iba a pirar. Y la verdad que siempre han estado detrás de todo lo que he hecho. En plan, les da igual. Mi madre, con tal de que vuelva a casa, está contenta. Si es una vez al año, una vez al año. Si es una vez al mes, ella, bueno, se rotar las paredes. Pero sí. O sea, con tal de que sepan lo que estoy haciendo, con tal de que sepan si voy a volver o no voy a volver en algún momento, en plan a casa a visitar. Con tal de que tenga a alguien. Porque yo, por ejemplo, cuando me fui a Dubái, todo el tema fue un poco como raro y sí que creíamos que era un poco scam. ¿Vale? Entonces, no están 100% seguros. Sobre todo mis amigas, por ejemplo, se pensaban que me iban a timar. O sea, 100%. Pero poníamos a la compañía y era como que en los últimos días no teníamos mucha información. Entonces fue un poco caos. Y te asustas porque es fuera de Europa. Efectivamente. Y cuando llegaste ahí también fue un poco caótico el primer mes. O sea, Fue un poco caos en general. Entonces, no sé. Mi madre sí que confía mogollón en mí. Entonces sabe que lo que voy a hacer va a pasar algo, bien o mal, pero sabe que me la sé apañar. Entonces, eso. Y, por ejemplo, cuando vine aquí estaba muchísimo más contenta de que viniera con alguien, por ejemplo, con Cata, que cuando me fui a Bélgica que iba sola completamente. Pero siempre 100% Siempre apoyo. Sí. Muy bien, eso me encanta. ¿De qué país en estas... Bueno, tú, Flora, yo creo que tú te las tener más raras, pero ¿de qué país habéis conocido gente que nunca imaginaríais haber conocido? Un país, no más. ¿Solo uno? O sea, para decir más, pero quiero decir... Yo en mi mente tengo uno clarísimo, en mi caso. Voy a decir más, obviamente. no sé, yo como que no me imaginaba conocer a gente de Kazajistán. Y ha sido, ha sido un grupo de gente que aquí sí que he conocido. Y es como que había tan pocas posibilidades en mi cabeza que pasase que es que ni siquiera se me ocurría que fuera a pasar, ¿sabes? Claro. En plan, no es como que me sorprenda en plan, buah, siempre quería conocer a gente de tal. No, es como que ni se me pasaba por la cabeza, ¿sabes? Me pasa lo mismo con un chico de Uzbekistán. O sea, Eso, es que los generales están, eso es. En todo lo que están, Sudáfrica, por ejemplo, Pakistán, India, es como culturas súper diferentes que a mí, la verdad que yo dije, wow. Pero, por ejemplo, Sudáfrica a mí me impactó mogollón. ¿Podéis resumir brevemente el grupo de
de compañeras, de compañeros de trabajo que os podéis encontrar en una aerolínea? Aquí habéis dicho mucho checo, pero sobre todo en Ryanair, Bélgica, que era más internacional, Españoles, Italianas. sí. ¿vale? Top. Portugueses depende del... Claro, portugueses. Adoro a los portugueses para cervezas. Para trabajar, por lo general, no tanto. Pero depende, es que hay gente de todo tipo en todas partes. Pero también es porque es con lo que más hemos trabajado, más que nada. Porque Ryanair sí hay gente de todas las nacionalidades, pero los grupos grandes son españoles, portugueses, italianos. Y un grupo con el que me gustó trabajar bastante son con los rumanos. Bueno, Los rumanos con los que he trabajado todos, o sea, de verdad le ponen ganas al asunto, ¿sabes? O sea, porque sí que es verdad que los italianos y los españoles a lo mejor nos tomamos un poco más de cachondeo. En plan, obviamente nos tomamos serio en nuestro trabajo, ¿sabes? Pero hay como más salseo, más gracia, más tal. Los rumanos es como que sin dejar de pasárselo bien, lo hacen como todo más serio, ¿sabes? Entonces da gusto trabajar con gente así. vale, pues hasta aquí esta primera parte. Ahora entraremos después en un poquito de países y tal. Muchas gracias y nos vemos pronto en el siguiente. Chao, chao. ¿Qué experiencias habéis tenido que queréis compartir en algún viaje? Podéis explicarlo como privado, pero a mí me gustaría como azafatas. Y ahora, por favor, meta cámara y dad un mensaje final para los futuros pasajeros de los aviones en los que estaréis. Por favor, hacernos caso. Y tened paciencia. Segunda parte del episodio de Cata y Paula, pronto disponible.